En el mundo, antes de la Segunda Guerra, ni en el área americana. Ahora, si lanzamos la mirada acerca de esta disciplina, de esta normativa, lo que tenemos es un bosque frondoso, colmado de declaraciones, de tratados, de opiniones consultivas, de sentencias, de recomendaciones, de actas, de informes, de congresos, de conclusiones, de lo que se llama derecho duro, aquel que tiene una fuerza mayor en relación con los estados, y de lo que se llama derecho suave, soft law, que no tiene el mismo vigor, pero que paulatinamente va conformando, junto con el derecho duro, el mundo, el universo de los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos, mundo al que no somos ajenos, sino cada vez nos hallamos más vinculados y más comprometidos. Bueno, esto es lo que ha llegado a nuestras fronteras jurisdiccionales, territoriales, institucionales, nacionales, y lo que ha ingresado ya en ese territorio físico y moral y está influyendo poderosamente en el nuevo orden jurídico mexicano. Para acreditarlo, o si hiciera falta insistir en ello, tenemos a la vista la reforma constitucional, la magna reforma constitucional del año 2011, y el texto del artículo primero aportado por esa reforma constitucional, que dice con toda claridad, con mucha mayor claridad de lo que lo decía el artículo 133, que tiene una historia muy larga, el primero, y una historia muy corta, dice con toda claridad que la fuente de nuestro derecho en materia de derechos humanos es doble, que hay una fuente nacional constitucional forjada en el curso de muchos años, estampada en los primeros preceptos de la Constitución que conocemos suficientemente, y otra fuente, una fuente internacional de los derechos humanos, que es la gran novedad para todos nosotros, y que depende de la existencia de 160 o 170 o 180, pero no mucho menos que eso, tratados internacionales de los que México es parte, con los que México se ha comprometido y que tienen que ver con derechos humanos, y que por lo tanto han ingresado en lo que llamamos la ley suprema de toda la Unión. No es que esos 160 o 170 tratados, cómputo no es mío, sino de la Honorable Suprema Corte de Justicia, se relacionen solo con derechos humanos, versen exclusivamente sobre derechos humanos. No, hay algunos que sí, son exclusivamente de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero hay otros que se relacionan con otros temas, pero en el curso de su articulado también recogen derechos fundamentales de las personas, derechos humanos esenciales, y en ese sentido también forman parte de esta normativa producto de la segunda fuente, como puede ser, por ejemplo, la Convención sobre Relaciones Consulares, que hemos invocado muchas veces a propósito de los detenidos extranjeros y de sus derechos procesales. Bueno, el derecho del extranjero a la asistencia consular es un punto entre muchos previstos en esa Convención sobre Relaciones Consulares, y hay otras muchas más que, sin tener como materia exclusiva los derechos humanos, inciden en el ámbito de los derechos humanos por algunas aportaciones muy puntuales que también forman parte de nuestro derecho. Bueno, así las cosas, el proceso de recepción interna del orden internacional de los derechos humanos es uno que se ha hecho, que se ha venido haciendo de manera sistemática, de manera, yo diría que reflexiva, rápida en los últimos tiempos, y que forma parte ya de las conquistas, me parece, del orden jurídico nacional y de la nueva realidad del orden jurídico mexicano. Lo que estamos tratando de hacer, dicho sea de paso, con esta recepción dentro del orden mexicano del derecho internacional de los derechos humanos, es colaborar, participar, incurrir en la construcción de un derecho común, de un jus comune, perdonen la expresión, de un jus comune sobre los derechos humanos que abarque idealmente al mundo entero,
y por lo pronto, y de manera regional, a la región a la que formamos parte, a la América, a nuestra América y particularmente a la América Latina. No estamos tan compenetrados todavía, no citamos con la misma frecuencia los grandes tratados, no me refiero a las declaraciones magnas, pero los grandes tratados de derechos humanos, como sí citamos con gran frecuencia y aplicamos, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el punto central, la entraña de este jus comune en formación. Estamos procurando, mexicanos y no mexicanos, argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, guatemaltecos, estamos procurando construir, a base de la incorporación del derecho internacional y de su interpretación compartida, armonizada, este derecho común que nos pueda llevar a la conclusión, algún día, espero que no muy lejano, de que tenemos en América Latina un derecho constitucional y un derecho secundario común a propósito de los derechos humanos, interpretado uniformemente, y de que todos los habitantes de esa porción del mundo, de nuestra América, son titulares claramente de los mismos derechos, más otros que puedan agregar sus países, se entiende, pero por lo pronto básicamente de los mismos derechos, y que esos derechos han sido uniformemente interpretados. Esto es algo muy importante para lo que también solemos llamar el diálogo jurisprudencial, el diálogo entre tribunales y el denominado control de convencionalidad. Ahora, debemos preguntarnos, por supuesto, esta pregunta surge de forma prácticamente inmediata, ¿cuál es el carácter de este derecho, de los derechos humanos, de fuente internacional, de fuente no nacional, pero incorporado en el orden jurídico mexicano? Si estos derechos están estampados en la Constitución, si lo estuvieron desde 1814, si lo estuvieron desde 1857, si lo estuvieron desde 1917 a título de garantías individuales, si lo estuvieron con posterioridad, sabemos cuál es su eficacia, cuál es su fuerza. Son normas, alguien diría programas también, bueno, digamos que son normas, esto se discute cada vez menos, vinculantes claramente para el Estado mexicano. Tenemos que cumplirlo. La Constitución no es un catálogo de buenos propósitos, aunque haya muchos buenos propósitos todavía en el texto constitucional, pero no es esa su esencia. En cambio, la pregunta natural que surge es, bueno, sí, eso por lo que toca a la primera fuente, la constitucional, la nacional, pero por lo que toca a la segunda, con estas convenciones, con este duro derecho duro, con este soft law, ¿qué eficacia tiene? ¿Qué fuerza, qué misión cumple en la vida de los individuos y en el acervo, el catálogo de deberes de los estados? ¿Son de obligatoria observancia? ¿Puedo yo, ciudadano, invocar esos derechos y hacerlos valer ante un tribunal, digamos, o ante una autoridad, aunque no sea un tribunal? ¿Puedo, como Estado, no soy el Estado, pero perdónenme que retóricamente hable así, puedo como Estado sustraerme al cumplimiento de esas obligaciones o debo atenderlas tan puntualmente como debo atender las obligaciones constitucionales, frente a las cuales, por supuesto, el Estado no es libre, está estrictamente sometido? Esa es una pregunta relevante. En los años de 45, 48 del siglo pasado, se emitieron las declaraciones, primero la americana sobre derechos y deberes del hombre y luego la universal sobre derechos del hombre. Se entiende que al hablar entonces del hombre se estaba aludiendo a varones y a mujeres. Las expresiones luego han sido más comprensivas, pero por lo pronto, en 1948, grandes declaraciones, pero la mayoría de los analistas de entonces, y desde luego los estados, entendieron que estas declaraciones, la universal y la americana, eran guías, rumbos, rutas, objetivos a procurar, pero no verdaderas normas, no verdaderos preceptos, no preceptos tan imperiosos como los artículos de una ley interna,
o de una convención internacional, que también son muy imperiosos. Eran declaraciones que valía la pena tomar en cuenta porque tenían un alto valor ético o político, histórico, social y jurídico en alguna dimensión, pero no eran vinculantes. No podíamos ir con esas declaraciones ante un tribunal y reclamar su cumplimiento. Y si lo hacíamos, corríamos el riesgo de que se desachara nuestra pretensión por no estar sólidamente fundada en derecho, que es algo más que intención, derecho. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado y ahora sabemos que un buen número de esas normas, no todas, pero un buen número de esas normas sí nos otorgan, nos reconocen, me equivoqué al decir otorgan, nos reconocen derechos y sí asignan deberes a los estados. Si ustedes se toman la molestia, que seguramente se han tomado más de una vez, de ver los primeros preceptos de los grandes tratados internacionales de los que México es parte, y bueno, si de los que México es parte quiere decir que son ley suprema de toda la Unión, verán las obligaciones llamadas generales de los estados, obligaciones generales de los estados, la obligación de respeto, la obligación que el Estado, ejerciendo su soberanía, asume de respetar los derechos cuyo catálogo figura en ese tratado, y luego la obligación de garantía, de garantizar el cumplimiento de esas normas, de garantizar la observancia de esos derechos, armando la estructura pública, armando la estructura del Estado en forma tal que favorezca, que permita, que consiga el respeto de los derechos. Y esto ya tiene que ver con la estructura del Estado y las atribuciones de sus órganos, legislativo, ejecutivo, judicial e incluso, obviamente, los otros órganos autónomos que han ido surgiendo al calor de los últimos tiempos. Y una más, la obligación general de modificar a través de medidas de distinto alcance todo aquello que constituya un obstáculo, un impedimento para el respeto y la garantía de los derechos. Esto implica modificar eventualmente disposiciones de alto rango. Ya la Corte Interamericana, supremo intérprete de la Convención Americana, ha emitido un pasado no tan remoto, condenas en relación con algún Estado, disponiendo que se modifique su constitución, nada menos, en la medida en que esto es contraventor, en que esa norma es contraventora del Tratado Internacional. Y no se diga leyes y no se diga sentencias. Si ustedes analizan todo esto, puede parecer extraño pareció en el siglo XX, algo del siglo XX, pero ya no al siglo XXI. Todo esto está estampado en el convenio y al final del convenio hay unos rasgos característicos de quienes en él participaron, que son la firma soberana de México o la firma soberana de todos los estados, comprometiéndose conforme a su propia decisión soberana al cumplimiento del convenio que acaban de suscribir o que acaban de ratificar. Entonces, no estamos ante disposiciones sueltas, no estamos ante declaratorias, no ante reconocimientos morales, sino ante disposiciones, y esto sí que es un ingreso del derecho internacional de los derechos humanos en el orden jurídico doméstico, en el orden jurídico interno. Así las cosas, nos vemos en la necesidad, amigas y amigos, que no advertíamos hace décadas, pero ahora sí, de remirar, de revisitar, como se suele decir, o de reelaborar el orden jurídico interno, tomando en cuenta también el orden jurídico internacional con el cual hemos contraído compromiso, frente al cual estamos obligados, en función del respeto, de la garantía y de la adopción de medidas que faciliten ese respeto y esa garantía. Hay que calarse los anteojos, y esos anteojos dicen Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para con esa nueva mirada, con esa nueva óptica, contemplar el orden jurídico y entenderlo, interpretarlo, esto que se llama la interpretación conforme, pero si no alcanza
con ese entendimiento o esa interpretación conforme, modificarlo, reformarlo, rehacerlo, reconstruirlo, para irlo adecuando al orden jurídico internacional que forma parte de nuestro nuevo derecho. Esta reformulación implica muchos grandes esfuerzos que se han cumplido en Europa, que tiene un convenio sobre derechos humanos de 1950 y que se están cumpliendo en América, gobernada en este aspecto por la Convención Americana de Derechos Humanos. Conste que estoy hablando de derecho de los derechos humanos. No estoy hablando de todos los aspectos, todos y cada uno de los aspectos del orden jurídico internacional, que son muy numerosos y complejos. En esto no me meto, no lo conozco, no lo abordo, en eso no me meto y tampoco se metió el artículo primero de la reforma constitucional de 2011. Estoy hablando del derecho internacional de los derechos humanos. Ha habido y es natural que exista una cierta resistencia histórica a que ocurriera esta navegación hacia el pleno respeto y la internacionalización de los derechos humanos. Esa resistencia se vio nutrida por las ideas prevalecientes a propósito del concepto de soberanía, concepto por el que yo en lo personal tengo el mayor respeto, porque bajo ese concepto nos hemos cobijado y lo hemos enarbolado como bandera para resistir asedios externos generalmente injustos. Pero la soberanía, como tantos otros conceptos jurídico-políticos del orden jurídico, ha experimentado cambios, ajustes o matices. Probablemente ninguna de las grandes instituciones, ninguno de los grandes principios que condujeron el orden jurídico y nuestro marco de reacciones dentro del orden jurídico se ha mantenido incólume a lo largo de 2000 años, 1000 años, 100 años o 50 años. Todo esto ha sufrido, ha experimentado algunos ajustes que no han abolido el concepto de soberanía. Ojalá que eso jamás acontezca. Las fronteras, creo yo, deben sobrevivir y los estados soberanos deben subsistir, pero han incorporado ciertos matices que nos ha resultado difícil enfrentar, difícil digerir y que pesaron mucho en los años del siglo XX en el proceso de construcción del derecho interamericano de los derechos humanos. Oponíamos razones de soberanía, de autodeterminación, de no injerencia. Sin embargo, el sistema interamericano no es un sistema injerencista, externo, que provenga de una potencia distinta de nosotros, sino que proviene de nosotros mismos. Por eso he insistido machaconamente en que todo esto se ha armado sobre la base de las expresiones de nuestra propia soberanía. Como la libertad, nosotros usamos nuestra libertad cuando contratamos, cuando contraemos un compromiso. Nadie puede andar vagando por el mundo, por esas calles, o por el mundo en general, sin ejercer en lo absoluto sus libertades para no perderlas. Tenemos que ejercerlas y para ejercerlas hay que convenir, pactar, honorablemente, se entiende. Bueno, lo mismo pasa con la soberanía. No puede un país andar vagando por el globo terráqueo sin ningún vínculo con ningún otro y sin atenerse a ciertos deberes y a ciertos derechos. Bien, la resistencia pues fincada en el tema de la soberanía, bajo el concepto clásico, o de la jurisdicción doméstica, bajo el concepto clásico, ha ido cediendo y ha ido permitiendo con apertura, estado abierto, el ingreso del derecho internacional de los derechos humanos en el orden americano. Esto también ha obligado a que el Estado modifique su estructura, modifique su legislación, modifique sus costumbres, sus prácticas e inclusive su discurso, impulsado por esta mundialización o regionalización. Bueno, claro está que para que todo ello ocurra, se necesita, puesto que ha habido un cierto distanciamiento, una distancia entre lo internacional y lo nacional, se necesita el tendido de una serie de puentes. Puentes para que opere la internación, el ingreso del derecho internacional, del orden internacional al orden nacional.
Originalmente fue al revés, por cierto. Originalmente fue a partir de los estados nacionales que se construyó el derecho internacional. Estos derechos de los que estoy hablando estuvieron primero en las constituciones nacionales, en las declaraciones nacionales de derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, la Declaración Francesa, o en la Acta de Independencia de los Estados Unidos de América, o en las constituciones de los Estados americanos, y a partir de ese acervo de pretensiones, se construyó en forma ascendente un derecho internacional. Así que el acervo de los derechos internacionales primero fue un conjunto de derechos nacionales, ahora pasa un poco al revés. Están llegando de la mata internacional derechos a las vertientes nacionales para conformar todo al que me refiero. Bien, pero volvamos al tema del puente. Primero, hay que generar un puente cultural. Un puente cultural que permita lograr, instalar una nueva cultura, ahí donde no la había, de protección de los derechos humanos. A veces nuestras culturas, no estoy hablando ahora de México solamente, estoy hablando en general, a veces nuestras culturas han sido muy autoritarias, muy represivas y muy reacias